Amigos y amigas, bienvenidos a Refil 100. Hoy tenemos un programa súper especial para ustedes y es que hoy nos entrevistamos con el filósofo, ensayista e hispanista Peter Venmans, quien ha escrito varios libros y si no es que todos, casi todos con premio. Peter, bienvenido. Es un verdadero placer que estés con nosotros. Como acordamos previamente, acordamos hablar sobre el trabajo de Hannah Arendt, porque tú lo conoces bien. Has escrito un par de cosas sobre ellas. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Lo mismo que de tu conexión con esta filósofa tan singular. Sí. Yo conocí la obra de Hannah Arendt, creo que a principios de los años 90, y lo que me sorprendió es que es una filósofa, una pensadora muy política, ¿eh? Pero de una manera muy particular, muy especial. No es la política de los partidos políticos, pero es más bien sí, em, ella em, considera que el ser humano, sobre todo, es, como escribió Aristóteles, un zoon político, un ser político, ¿eh? Y hasta aquel momento yo había visto la realidad desde un punto de vista un poco existencialista, es decir, eh, concentrándome en la libertad individual de cada ser humano, y también la responsabilidad que va con esto, que el existencialismo también es un movimiento un pensamiento exigente, pero lo que falta fue este aspecto político, ¿eh? Y eso me impresionó mucho cuando comencé a leer a Hannah Arendt, que es una pensadora eminentemente política, que habla de la pluralidad humana, ¿eh? Y no del individuo, ¿eh? Y eh, pues comencé leyendo su libro sobre el totalitarismo, ¿eh? En que ella explica que efectivamente lo que pasa en el totalitarismo es que se trata de liquidar la pluralidad humana, ¿no? Y así que liquida la esencia del ser humano, que es de ser un ser político. Y eso fue un poco el comienzo de mi fascinación por la obra de Hannah Arendt. Bien, pero entonces el totalitarismo, que es uno de sus escritos importantes, no es tan importante como la condición humana, o lo es. ¿Es la condición humana el trabajo que resume el pensamiento de Hannah Arendt o hay otro trabajo que lo resuma, que lo ponga sobre la mesa mejor? Creo que no hay ninguna obra que resuma la obra, ¿no? La obra de Hannah Arendt es una obra en evolución que siempre, y cada libro, cada ensayo, es un nuevo aporte y cambia un poco. Lo que pasa es que Hannah Arendt intenta comprender lo que pasa, es un poco lo que le, le motiva, ¿m? Y eh, understanding, es Ujú. lo que quiere comprender lo que pasa, la actualidad, ¿no? Sí. Y como la actualidad cambia a cada momento, ¿no? A cada vez tienes que volver a comenzar volver a pensar y a analizar, ¿eh? Y es verdad que la condición humana es una de sus obras maestras, una de las obras quizá más importantes, pero no es la obra que resume todo, ¿no? Es una obra escrita a finales de los años 50, después escribió sobre otros temas, ¿no? El libro sobre totalitarismo vino antes, ¿no? A principios de los años eh, 50,
eh, pero después escribió sobre la revolución, sobre la violencia, sobre la banalidad del mal, el libro sobre Eichmann, y al final de su vida escribió libros muy importantes también sobre el contrario, digamos, de la vida activa, es decir, la vida activa descrita en la condición humana. Pues al final de su carrera filosófica, él escribió sobre la vida contemplativa, The Life of the Mind. Y creo que estos libros, pues es una obra inacabada, son tan importantes como el libro sobre la vida activa, ¿no? Pero yo veo más bien la obra de Arendt como un conjunto con mucha diversidad. Y es verdad que la condición humana es una clave o es una manera para acceder a la obra, ¿eh? Pero que no lo resume, eso no lo diría así. Ok. Entonces, si hemos entendido bien, tú dices que Hannah Arendt trataba de entender lo que pasaba en el mundo, sobre todo desde la perspectiva de la política, y que la política no era la política de los partidos políticos, sino la participación de la pluralidad en la vida común. Bien, hemos hablado también de la revolución, de la acción política, la libertad, el poder, la autoridad. ¿Por qué le interesaron tanto esos temas? Claro, aparte de lo que ella vivía como filósofa, como pensadora, ¿hay alguna razón que le motivaron particularmente a reflexionar sobre ellos? Pero creo que el punto de partida biográfico es su experiencia con el totalitarismo a finales de los años 20 en Alemania, comienzos de los años 30, y de ahí sale todo, ¿no? La constatación de vivir en un sistema, un régimen político que no es político, es decir, en que se elimina la pluralidad, ¿eh? Eso es el punto de partida, digamos, negativo, ¿eh? El punto de partida más bien positivo es la constatación que el ser humano vive de la pluralidad, de las relaciones con los otros, ¿no? Y estas relaciones son relaciones eh, activas, ¿no? Acción, pero también y sobre todo de lengua, ¿no? Lo que pasa es que la vida política, en la opinión de Hannah Arendt, es una vida de conversación entre los seres humanos, ¿eh? Y eso hace que, sí, hace que la política exista, esta conversación, y esta conversación, este diálogo o polílogo, eh, es lo que es esencial y eso es el punto de partida de todo lo que escribe, ¿eh? Y los temas cuando habla del poder, de la libertad, de la revolución, siempre a partir de esta noción básica de pluralidad humana, ¿eh? Ujú. Y la pluralidad humana es que el hecho de que estamos muchísimos en la Tierra, ¿no? Compartimos la Tierra con otras personas, ¿no? No vivimos solos, ¿eh? Y ese es el punto de partida de todo lo que escribe. Bien. Pero entonces, esto de la pluralidad, de ser tantos en el mundo, eh, ella hablaba de la participación en la sociedad como la meta más alta de la vida humana. Pero ¿qué significa participar en la sociedad? ¿Qué tipos de vida proponía ella para vivir? Y se parece algo lo que ella proponía a lo que hoy necesitaríamos también. ¿Sí? Pues hay varias maneras para participar a la vida de la sociedad y la política, ¿eh? Em, pero lo esencial para ella es que nos comprometemos por la lengua, por la palabra que decimos
que lo que pensamos, y que primero que pensamos y que intentamos formular nuestras opiniones, pero que estas opiniones que las propaguemos, ¿no? Eh, que nos exterioricemos, y que entremos en contacto con otras personas para hablar de temas comunes. Y eso es verdad que también tenemos que cuidar a los otros, ¿no? Eso es lo que en la condición humana ella llama la labor. La labor es que ella asocia con el proceso biológico, pero es cuidar al otro para dar a comer al otro, ¿eh? Y a sí mismo también, ¿eh? Eh, pero dar a comer, para que una persona viva, y viva bien. Eso es la labor y es importante también, pero no es en el sentido de Hannah Arendt, no es político. Lo político, porque uno podría cuidar a otra persona sin muchas palabras. Cómo uno puede producir cosas es el segundo elemento, que es el elemento del trabajo, que ella llama trabajo. Uno puede producir cosas sin lengua, ¿eh? Pero la lengua es la importancia, es pensar y hablar, ¿no? Y cualquier, a partir del momento en que uno comienza a hablar, ¿no? Y a escuchar, claro, al otro y a entrar en un diálogo, de cualquier manera, eso es la base de la vida política, ¿eh? Y es verdad que eso se puede, en cierto momento, institucionalizar, pero no es siempre necesario hacer esto, ¿no? Desde que, desde que se establece, desde el momento en que se establece un contacto, una conversación, ya es el comienzo de una acción política. Y de ahí Ujú. pueden hacer cosas y pueden crecer cosas insospechadas, ¿eh? Y eso es un elemento también muy importante de ella, que el compromiso político no debe ser finalista, es decir, que no debe necesariamente eh, eh, tener resultados muy concretos, ¿eh? ¿Eh? La importancia es la conversación y porque la conversación, el debate, el entrar en contacto de opiniones distintas, ¿eh? Ahí es donde vive la pluralidad. Eso es su punto de partida. Pues el compromiso político puede tomar varias maneras, ¿no? Uno puede entrar a un partido político, a un sindicato, o puede así como organizar un debate entre personas, o puede, ¿eh? De varias maneras. La manera de Hannah Arendt fue escribir una obra filosófica, escribir, ¿eh? Ella no fue una mujer política en el sentido de no un representante en el parlamento, o no era miembro de un sindicato, el compromiso de cada uno puede ser distinto, ¿no? Pero lo esencial es la palabra. Ya. Por otro lado, hablaba también de que la ciencia requiere de instrumentos para que, de instrumentos hechos por los humanos para que podamos entender el universo. Pero decía que al momento de utilizar un instrumento humano para entender el universo, lo alienábamos, lo distorsionábamos. ¿Entiendo bien esa parte? Sí, mm, es verdad que Hannah Arendt, que era, en cierto momento su profesor era Martin Heidegger, Sí. que escribió mucho sobre tecnología, pero Hannah Arendt mucho menos, ¿eh? Ella no era verdaderamente una pensadora de la tecnología, tenía ciertas ideas sobre esto, pero para ella no es lo esencial de su pensamiento, o lo esencial de su pensamiento. Es que para ella la idea es la pluralidad, ¿m?
Y Ujú, puede ser claro que la tecnología puede, en cierto momento, puede destruir esta pluralidad, ¿eh? Si ujú, reemplazamos la palabra por la tecnología, ¿eh? Eso es verdad que la tecnología puede ser muy nefasta, ¿no? Pero no es fatalmente así, ¿no? Las tecnologías también pueden servir para promover acción política, conversación, etcétera, ¿eh? Además, hay que hacer una distinción entre la tecnología y la ciencia, ¿eh? Porque la ciencia en sí, bueno, la ciencia es intentar comprender lo que pasa, cómo es el mundo, ¿no? Y eso corresponde exactamente con lo que Hannah Arendt quiso hacer, ¿eh? ujú, Por eso la ciencia en sí, ella no tiene ningún problema con la ciencia, ¿no? Sí con lo que llamaría la tiranía de la ciencia, ¿eh? El hecho de que la ciencia la idea de que la ciencia tendría la única, eh, la única verdad sobre la vida y sobre... y eso, pero la ciencia, ella no es una filósofa de la ciencia, pero en sí su crítica iría más bien en contra de la tecnología que efectivamente a veces aniquila la pluralidad, eso, ¿eh? Pero no es una idea muy central en su obra, ¿eh? ujú. Es más bien la idea de su primer marido, que se llamaba, o que era Günther Anders, eh, que él sí escribió mucho más sobre este aspecto de la tecnología, ¿eh? Ya. Bueno, una última pregunta, Peter, porque el tiempo se nos acaba. Eh, Arendt hablaba sobre los pensadores críticos, que además de ser críticos eran interpretativos. Era Hannah Arendt y es Peter Benmans un pensador crítico e interpretativo. Con esta pregunta cerramos nuestra entrevista de hoy. Sí, pues interpretativo, sí, pues en todo caso es importante la interpretación de los textos, etcétera, que puede servir, ¿eh? Pero lo que yo diría más crítico, que Hannah Arendt más crítica en el sentido de que intenta analizar la realidad, ¿no? Pues escribía sobre la actualidad, sobre los temas eh, que preocupaban a los contemporáneos, ¿eh? Pero ella sería más bien una pensadora crítica que interpretativa, ¿eh? Porque la interpretación, la exégesis de textos es importante para un filósofo, ¿eh? Pero para ella lo más importante es lo crítico, ¿no? Eso sí que yo, yo diría de esta manera más bien, Ujú. Bien. ¿eh? Bueno, Peter, pues ¿es Peter Benmans un pensador crítico también? Sí, intento hacerlo y espero que todos intentemos hacerlo, ¿no? O serlo. Creo que el pensamiento o la crítica no es una prerrogativa o un privilegio de los filósofos profesionales. Es que cada uno, cada ciudadano, cada ser humano eh, tendría que pensar para escapar esta, a la banalidad del mal. Es esto, ¿no? Que la banalidad del mal es el no pensar y el no ser crítico y que y cada uno tenemos este deber. No es que, eh, sí, y claro que la lectura de Hannah Arendt puede servir mucho para así afilar o Estimular. para estimular el pensamiento, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Peter, pues ha sido un placer que nos hayas dado un poco de tu ocupado tiempo. Es un placer que hayas compartido con nosotros tu sabiduría, tus reflexiones sobre Hannah Arendt. Y amigos y amigas, esto es por hoy nuestro programa especial sobre la filosofía, en este caso la filosofía política de Hannah Arendt.
Como siempre, les pedimos que nos ayuden a seguir promoviendo Refil 100, que es un canal donde hablamos de filosofía, donde hablamos de religión y donde hablamos de ciencia. Peter, una vez más, muchísimas gracias por todo. Amigos, gracias a ustedes también por su tiempo y nos veremos en un próximo programa. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.